Hola, buen día. Nosotros hablaremos en este video sobre las categorías principales de la comunicación no verbal en la lengua de señas, las cuales son la kinésica, proxémica y tactésica. Y para el lenguaje, al igual que mencionaremos cómo influye en la interacción y comprensión de esta lengua, al igual que iremos acompañados de ejemplos. Este equipo está conformado por Amairani Silva, Michelle Baltazar, Shadan Isib y Naomi Gómez. De este modo, iniciamos con la kinésica, que es el estudio sistemático que hace referencia a los movimientos corporales, no orales, la percepción visual y aquellas posiciones del cuerpo, ya sean de forma consistente o no, que poseen un valor comunicativo clave en el proceso de la comunicación no verbal, combinado con la estructura lingüístico-paralingüística del hombre. En este sentido, se hace referencia de 5 tipos de actos no verbales que son esenciales dentro de la kinésica y participan en el proceso de la comunicación no verbal, que son los emblemas, ilustradores, reguladores, adaptadores y las expresiones emocionales. Para empezar, tenemos los emblemas, que son actos no verbales que presentan una traducción no verbal directa y puede ser de alguna ocasiones sustituidas por palabras, puesto con frecuencia suelen ser señaladas que participan en determinados actos verbales. Dicho elemento suele estar muy influenciado por los niveles culturales de la sociedad, puesto que no solo hace referencia a los países, sino que dentro del ámbito de las comunidades culturales también se observa el procedimiento desigual. Es decir, un ejemplo de esto es cuando nuestras madres nos dicen de que si vamos a barrer o nos mandan a hacer algo y nosotros en vez de decir o contestar solo hacemos o nos molestamos. Ahora, el segundo de estos procesos es los actos ilustradores, que son movimientos asociados al lenguaje verbal y que exponen su utilidad en el ilustrar todo aquello que se verbaliza. Son gestos que se encuentran ligados al lenguaje, pero a diferencia de los emblemas, estos poseen un significado que pueda traducir, ya que la palabra a la que van unidas no les aporta un significado concreto. Debemos tener en cuenta que cualquier tipo de movimiento corporal que desempeñe un papel de ayuda en la faceta de la comunicación no verbal es el ilustrador. Es decir, cuando nosotros hacemos los gestos involuntarios, que es cuando hacemos una conversación o estamos moviendo las manos sin darnos cuenta. Esto sería una parte de lo que se hace en los ilustradores. Ahora, el otro tipo de acto son los reguladores, que son actos no verbales que se utilizan para regular el flujo de conversación que puede llegar a producirse entre el emisor y el receptor. Se caracteriza porque son específicos según la cultura del individuo y además suele señalar sutiles tales como los contactos oculares, el movimiento de cabeza o la modificación de la postura. Es decir, como cuando nosotros estamos hablando con una persona y, por ejemplo, estamos discutiendo y nosotros tenemos el ceño fruncido porque estamos discutiendo con la persona, estamos interpretando, pero también lo estamos haciendo de manera gestual y emocional. Ahora, el siguiente tipo son los actos adaptadores, que suelen aparecer en muy pocas ocasiones en el proceso de la comunicacional. Son manipulaciones que el individuo efectúa con algún tipo de objeto o parte del cuerpo para satisfacer alguna necesidad específica. Este es, por ejemplo, cuando nos hacen una pregunta y nosotros en vez de hablar lo hacemos con movimientos corporales o con la postura, como el decir sí, el no, el pedir la hora o preguntar alguna cosa, como de que qué pasó o algo así. Y por último, tenemos el tipo de las expresiones emocionales, que constituye un papel primordial en la vida del ser humano e incluso llega a establecer como lenguaje universal. Según las circunstancias que rodean al sujeto, las emociones se expresan mediante la aparición y el desarrollo del gesto facial
que en muchas ocasiones tienden a ser confundidos con los actos ilustradores, puesto que poseen unas características similares con respecto a que acompañan a la palabra y le confieren una mayor dimensión. Es decir, que las expresiones emocionales es dependiendo del contexto o en donde se encuentre la persona, va a demostrar con gestos y va a expresar sus emociones. Por ejemplo, cuando estamos tristes tenemos una mirada decaída, o cuando estamos molestos fruncimos el ceño, pero ahí se muestran nuestras expresiones. Dentro del ámbito de las expresiones se hace necesario distinguir que dos finalidades pretenden conseguir dicha disciplina. Por un lado, sirven para regular la interacción entre varios sujetos, principalmente entre dos, y por otro, un modo muy diverso trata de reforzar las figuras del receptor. Debemos comentar que no todas las emociones que se traducen a través de las expresiones faciales es traducible por parte de nuestro receptor. Sin embargo, toda relevancia al hecho de que las impresiones que obtenemos en cada acción están influidas por el movimiento verbal de dicho sujeto. Es decir, cuando nosotros estamos hablando, podemos hacer un gesto molesto, aunque no lo estemos, y el que está con nosotros platicando a veces puede confundirse o no traducir bien lo que queremos decir con nuestras expresiones. Un punto muy importante en la kinésica es la mirada, que se caracteriza por una serie de funciones que cumple dentro del ámbito expresivo. La primera de ellas se destaca por regular el acto comunicativo, y en segundo lugar tenemos que comentar que en numerosas circunstancias se establece como la principal fuente por la que se transmite la información, a través de la cual se puede obtener, sin obviar el hecho de que completamente la información auditiva. Por último, añadir que también es una de las principales vías de comunicación dentro de la relación interpersonal. En este sentido, no solo existe una única mirada, sino que el registro es mucho más amplio. Podemos diferenciar 8 tipos de miradas. La mirada firme y franca, que es la que usualmente usamos, que es cuando fijamos un punto en concreto para indicar que estamos interesados en algo, puede llegar a demostrar inseguridad, y es habitual entre los infantes. Por ejemplo, yo mirando a la cámara estoy teniendo una mirada firme y franca. La otra es bajar los ojos, que señala la modestia, la sumisión, o es algún otro tipo de caso de humildad. Por ejemplo, cuando nosotros bajamos la mirada y tenemos igualmente la espalda o la cabeza doblegada. La mirada huidiza, este tipo de mirada es la incómoda, puesto que se produce cuando nuestra mirada choca con otro individuo. Cuando estamos hablando con alguien, pero estamos enojados o algo así, nuestras miradas chocan, y eso puede significar la incomodidad para el otro, y lo que hacemos generalmente es desviar la mirada. El otro es los ojos desenfocados, es donde el individuo mira hacia el infinito sin la intención de encontrar un objeto o persona que forme parte de su ámbito de estudio. Por ejemplo, cuando nos dicen de que estabas perdido o algo así, y nosotros tenemos la mirada hacia la nada y estamos quedándonos viendo algo sin tenerlo como objeto principal o concreto, y lo quedamos viendo por bastante tiempo, y es cuando nos dicen que tenemos la mirada hacia el infinito. La mirada elevada, cuando los párpados del susodicho se dirigen hacia la parte superior del ojo. Y la mirada lateral, que se desarrolla cuando el individuo no quiere dar a conocer su atención fija en un objeto en concreto, y para evitar su cuerpo permanece
inmóvil mientras con la mirada gira hacia la zona deseada. Por ejemplo, yo estuviera mirando acá, pero también estoy viendo hacia la cámara. Mis ojos van hacia la cámara, pero mi cuerpo está en otra posición. Bueno, yo les hablaré sobre la proxémica. La proxémica es la ciencia que estudia el conjunto de comportamientos no verbales que hacen referencia a la organización del espacio y se encarga de analizar el valor expresivo que el ser humano le confiere a dicho dominio. Dentro de este ámbito de estudio podemos distinguir entre dos tipos de espacios. Por un lado encontraremos el espacio físico o territorial y en segundo lugar el espacio psicológico personal. El primero de ellos se caracteriza porque concede importancia al espacio social o público y la clave primordial de dicho espacio es que en cada cultura obtiene una concepción distinta. Por ejemplo, cuando un turista viaja al extranjero suele tener más dificultades que otro habitante que no haya viajado con frecuencia. Esto que padece viene a denominarse el choque cultural. Dicho fenómeno se produce cuando el individuo aprecia que se ha producido un desplazamiento de las normas que ha seguido en su país y lo ha visto sustituido por otras que siguen un patrón de conducta ajena. La mayor parte de cómo se organiza ese nuevo espacio puede ayudar a los teóricos a encontrar el motivo por el cual se produce dicho choque cultural. Según las características que poseen las pautas del espacio en cada cultura, pueden producirse diversos niveles de importancia y complejidad. El individuo creará su propio espacio en función de un parámetro que nos guía mediante números. Asimismo, el concepto de territorialidad en el espacio determina las actuaciones en la vida del hombre. El término hace referencia a una área determinada que se posiciona como una propiedad del ser humano e indica la defensa del territorio frente a aquellos antes que pueden llegar a invadirlos. Diversos investigadores han creado de buscar una correlación de este tipo de comportamiento, que solo han relacionado con el comportamiento animal. El ser humano más fuerte y dominante es el que posee más control y en consecuencia en el encargado de una área grupal más estable. Por ejemplo, si yo estoy con una persona que una relación que tiene con la lengua de señas mexicanas es que si una persona que no habla la lengua de señas y que, o bueno, en este caso no es oyente, se va a sentir un poco, o sea, va a haber un choque cultural y cada quien va a defender su lengua su lengua. Por ejemplo, si yo con mi compañera empiezo a hablar lengua de señas y ella no me entiende, me va a hacer como de que, ¿qué estás diciendo? Por ejemplo, así. O sea, va a haber un desentendimiento ahí. Bueno, en otro orden, el espacio psicológico personal otorga importancia al contexto íntimo de la persona, puesto que delimita el espacio que posee. El antropólogo Edward Hall aportó amplios conocimientos sobre el manejo de la distancia que ejercitan los seres humanos durante cualquier proceso comunicativo no verbal. Este teórico sostiene que el espacio que delimita el ser humano no es fruto de la voluntariedad, sino que su aparición tiene lugar de forma totalmente inconsciente. Hall basó su ámbito de estudio en el manejo que las personas hacen de los espacios a través del desarrollo de los órganos visuales, auditivo, olfativo y táctil. En este sentido, argumenta que cada individuo está compuesto por una cápsula protectora invisible o un círculo imaginario que protege el espacio vital de la persona. En el supuesto de que algún ente no autorizado por el individuo quisiese formar parte de ella sin su pleno consentimiento, este se vería obligado a tomar medidas al respecto, alegando que el sentido humano del espacio es únicamente de relevancia personal. Este tipo de aportes con respecto a la comunicación no verbal y su incidencia en los nuevos formatos informativos es de suma importancia. Bueno, pues en este es el segundo, que es si una persona ya no sé, como que viene, vuelve a haber un choque entre estas, como el ser humano se va a ir como que tomando la distancia para que ya pues se exista ese alejamiento.
Se puede observar que en cualquier tipo de reporte informativo, el periodista que porta el micrófono suele colocarse a una distancia prudencial del entrevistador. Este tipo de actitud no denota rechazo, sino que sin saberlo a ciencia exacta e inconsciente, el comunicador está estableciendo con esta acción su propio espacio con respecto al entrevistado. En este caso, la distancia que se establecería sería la social, es decir, de 1,20 m a 270. En la figura del entrevistador sucede exactamente lo mismo, puesto que se trata de un gesto recíproco entre emisor y receptor. Inclusive, en alguna que otra pieza informativa, el individuo ha evitado el enfoque de la cámara y las preguntas del periodista ante la amenaza de ver ultrajado su espacio personal. Por ejemplo, volvemos a tomar de ejemplo lo del periodista. Si yo soy el entrevistador, yo soy el entrevistador y mi compañera la entrevistada, yo voy a estar preguntándole cosas como del trabajo. O sea, en este caso viene de, no sé, del trabajo de una empresa donde ella trabajó, pero si yo debo de tomar una distancia apropiada y debo de preguntarle cosas referentes a lo que es el trabajo. No puede ser de que le pregunte algo de su vida, porque ahí estoy delimitando pues su espacio personal. El que yo me junte demasiado y me pegue y estoy así, pues hace que se invada este espacio personal. Con esto tiene relación a la lengua de señas mexicanas, al que al momento de dirigirnos a tener esta comunicación ya no sea sin la lengua de señas mexicanas, sino simplemente a tener este tipo de contacto con la otra persona, pues debe de haber un espacio en el que debemos de nosotros como personas ser conscientes en qué momento podemos estar a un lado de la persona y en cuánto tiempo sin ser un obstáculo o una amenaza para cualquier individuo. La tactésica es aquel aspecto de la comunicación no verbal más primitivo y básico. De hecho, es un pilar fundamental en el desarrollo de los infantes. Cada cultura desarrolla sus propios códigos táctiles, existiendo una brecha en la que se establecen diferentes abismales entre unas y otras. En determinadas circunstancias, el tacto puede dar lugar a un sinfín de interpretaciones. Existen diversos tipos de tactos, tales como la tactésica funcional profesional, social cortés, amistad calidez, sin obviar el prototipo más personal, amor, intimidad. El contacto corporal es un tema de estudio sistemático que analiza qué partes del cuerpo se utilizan para interactuar con otra persona, así como la frecuencia, intensidad y contexto en el que se produce. Las investigaciones han mostrado diferentes culturas en la comunicación no verbal, por ejemplo, en la forma de saludar en Europa y Sudamérica, que mayormente es con un abrazo y 2 besos en cada mejilla. El contacto físico puede presentarse en todas las acciones del ser humano y se manifiesta en nuestros entornos de manera invisible. Algunos teóricos sugieren que las diferencias en el contacto físico entre culturas se deben a los valores y costumbres de cada una. Otros afirman que el contacto táctil está relacionado con el sexo y se expresa principalmente en relaciones de amistad para mostrar aprecio y cariño. Este es un ejemplo en el que yo tengo una amiga a la cual aprecio y le tengo cariño y le quiero demostrar ese aprecio y cariño con un abrazo. La experiencia táctil es fundamental para el desarrollo del ser humano, ya que las áreas táctiles del cerebro tienen un tamaño sorprendente, especialmente en los labios y el dedo índice y el pulgar. Aunque la piel es el órgano más extenso del cuerpo, no tiene una representación corporal en el cerebro, lo más importante para los científicos en neurología es el número de funciones que cumplen las diferentes regiones cerebrales, por lo que la experiencia táctil es crucial en la vida de cada individuo a pesar de su complejidad. Flora Davis, en su libro La comunicación no verbal, destaca la importancia del tacto como uno de los sentidos más primitivos fundamental en la vida de los seres humanos y animales. H. Montagu
expresaba que el estudio de la piel señala que la piel es el órgano más importante del cuerpo humano y a la falta del contacto táctil puede influir en la conducta de la persona. Helen Keller es un ejemplo de cómo la estimulación táctil puede compensar la pérdida de otros sentidos, demostrando la relevancia del tacto en la vida de las personas. Experimentos han confirmado que la ausencia del contacto táctil puede llevar a la muerte, mientras que la falta de otros sentidos puede ser superada con mayor facilidad. El contacto es sentido primordial del que han diferenciado a los demás. Según Ortega Gasset, el tacto es la forma decisiva de nuestro trato de las cosas y el factor más importante de la estructuración de nuestro mundo. Es crucial que en la vida humana, permitiendo al individuo tomar conciencia de sí mismo, de los demás, del mundo que les rodea. Según Ashley Montagu, el contacto táctil es adecuado, es fundamental para relacionarse con los demás aspectos humanos fundamentales. Las experiencias táctiles tienen diferentes significados según la parte del cuerpo. Que siento que el tiempo de la frecuencia del contacto es así la fuerza aplicada. El tacto es utilizado frecuentemente como herramienta para la interacción, para guiar a otros individuos y para reforzar mensajes a través de las expresiones faciales. Bueno, yo les voy a hablar sobre el paralenguaje. En la comunicación no verbal, el paralenguaje es una disciplina que estudia desde el punto de vista fónico las cualidades de la voz y sus posibles modificaciones. Además, también analiza los diferenciadores emocionales, las pausas y los silencios. En este sentido, podríamos decir que todo el peso recae no en aquello que digamos, sino en la forma que utilizaremos para expresar lo que queremos decir. Distinguiremos entre las cualidades primarias de la voz, los calificadores, diferenciadores y alternantes. Con el primero de ello queremos hacer referencia a todos aquellos componentes de la voz, como la intensidad, el tono, timbre, tempo y ritmo. Por ejemplo, la voz, a través de ella podemos establecer variadas interpretaciones dependiendo de qué queremos transmitir y cómo deseamos alcanzarlo. Las cualidades primarias de la voz son aquellos tipos de fragmentos que encabezan un acto comunicativo. Esto es decir, cuando yo establezco una conversación con mi compañera, por ejemplo, el tono de voz que yo voy a usar, obviamente si estamos dependiendo del contexto, ya sea el tono de voz que voy a usar, va a ser bajo o acorde a la distancia también que yo voy a estar utilizando con mi compañero. Y después están los calificadores, que desarrollarían el tipo de voz y el modo de control que utiliza el ser humano, dependiendo del contexto. Los calificadores que lo definiremos como transformaciones de la cavidad bucal, nasal o faringe, y que abarcan desde pequeños conjuntos de sílabas hasta párrafos enteros que componen el discurso. Existe un amplio archivo de directrices que hacen referencia al tipo de voz que posee el individuo y qué medios de control utiliza. Por ejemplo, este tipo de voces van desde el susurro hasta la voz áspera, pasando por la aspiración de diversas consonantes. Esto es decir, por ejemplo, si yo voy a establecer una conversación con mi compañera, pero estamos en una plática en donde solamente está ella y yo, el tono de voz que yo voy a usar con ella va a ser un poco más silencioso, donde pues obviamente solo transmite la información solamente para ella. En cambio, si es por ejemplo en un aula, tengo que alzar la voz y pues obviamente que hasta las personas que están hasta en la parte de atrás también logren escuchar. Y luego están los diferenciadores,
que son aquellos mecanismos que tratan las distintas reacciones emocionales del individuo, como la risa, el llanto, bostezos o inclusive estornudos. Tal y como indica su nombre, es un tipo de elemento que modifica la comunicación habitual a través de la profusión de ruidos. Como ejemplos, aquí podemos tomar como ejemplos cuando exponemos risas, llantos, bostezos, la tos, o sea, cuando como ejemplo tomaríamos que cuando estamos en una conversación o algo, a veces pues nos da risa algo, o a veces cuando hablamos ya como de algo más sentimental, pues sería en este punto entraría como diferenciadores el llanto. Y por último están los alternantes, que expresan todas aquellas imperfecciones que obstaculizan la comunicación no verbal. Son todos aquellos ruidos que produce el ser humano consciente o inconscientemente en la zona comprendida entre los labios, la faringe y las fosas nasales. Se desarrollan a través de dos alternativas. Por un lado, se expresan solo y únicamente a través de la palabra, o en contraposición se producen acompañados de movimientos corporales y kinésicos. Esto podríamos tomar de ejemplo cuando estamos en una conversación, a veces como esto que estoy haciendo, que estoy hablando, estoy utilizando la voz, pero al mismo tiempo también estoy usando movimientos con la mano. Cuando a veces estamos hablando o queremos indicar algún lugar o un sitio y utilizamos esto. Esto se refiere a los alternantes. ¿Y cómo se relaciona el paralenguaje con la comunicación de lengua de señas mexicana? Bueno, en la comunicación en lengua de señas mexicana, el paralenguaje se manifiesta a través de la expresión faciales, que cuando nosotros hacemos esto, obviamente si lo hacemos de mala gana, pues la persona que es oyente no entendería qué es lo que estamos diciendo. En cambio, existen otras expresiones que nosotros queremos decir, por ejemplo, que utilizan la parte facial, o sea, lo que nosotros queremos hacer con algún gesto que nosotros queramos expresar, va a determinar desde la parte del rostro. Utiliza movimientos corporales y otros aspectos no verbales que acompañan a los signos y gestos manuales. Estos elementos no verbales son fundamentales para transmitir matices de significado, emociones, énfasis y otros aspectos de la comunicación que van más allá de las señas en sí mismas. Por lo tanto, el paralenguaje desempeña un papel crucial en la transmisión efectiva de mensajes en la lengua de señas mexicana, al igual que en la comunicación verbal.